Bien, buenas tardes. Hoy es martes 13 de abril del 2021. Vamos a dar inicio a la sesión 130 del curso El alma, la cualidad de la vida. Todas las presentaciones comienzan con esta diapositiva, el nenúfar, el loto blanco, el loto de agua, aquí en Occidente, que para este estudiante es un simbolismo claro del vehículo causal, del vehículo del alma. Y cuando el pétalo está así, cuando la flor está así, indica la llegada de la cuarta iniciación. Quiere decir en modo alguno que los que estamos viendo este vídeo, los que estamos realizándolo, estemos en esa tesitura, sino que es una meta que hay que considerar, aunque lo más probable que tengamos que enfrentarnos a la primera o a la segunda iniciación. Los múltiples nombres de la conciencia. Cada semana aparece esta diapositiva. Si alguno de estos nombres os sugiere algo, pues os la anotáis y como cada 10-12 diapositivas tenemos una dedicada exclusivamente a preguntas, será el momento idóneo de poderlo aclarar. Aquí finalizamos la sesión de la semana pasada, la sesión número 129. Dice así: por lo tanto, hay tres órganos de revelación en lo que al ser espiritual concierne. Primero, el ojo humano que da la visión interna en el mundo fenoménico. Ojo humano que da la visión interna en el mundo fenoménico, dejando entrar la luz y trayendo revelación al medio ambiente, dejando entrar la luz y trayendo revelación al mundo, al medio ambiente. Segundo, el ojo del alma, que trae la revelación de la naturaleza de los mundos internos, del reino de Dios y del plan divino. El ojo del alma, que trae la revelación de la naturaleza de los mundos internos, del reino de Dios y del plan divino. Hay tres órganos de revelación. Ahora vamos a la diapositiva con la que iniciaremos la sesión de hoy. 3. El centro de vida, el centro dentro de la vida una, denominado por la palabra sin significado mónada, la chispa divina, el espíritu, la chispa dentro de la llama una. En las etapas finales de la iniciación, la mónada se convierte en reveladora del propósito de Dios, de la voluntad del logos planetario y de la puerta que conduce al camino de la evolución superior. La mónada se convierte en reveladora del propósito de Dios, de la voluntad del logos planetario y de la puerta que conduce al camino de la evolución superior. En el centro de la vida una, denominado por la palabra sin significado, mónada. La chispa dentro de la llama una. Bueno, es una forma de hablar que esta llama una, en el fondo es el propio logos manifestándose. De hecho, cuando entremos en un contacto pleno, que será tercera al inicio claro y sobre todo en la cuarta iniciación, que dependamos solamente ya de la tríada espiritual, de los vehículos de la mónada, pues entonces estaremos en una tesitura de tener una visión totalmente alejada del mundo de la forma que está matizada por la información que perciben los cinco sentidos y el sexto sentido, la mente, que los aglutina y especialmente intenta desentrañar el misterio de la aportación de estos cinco puntos de información. Nosotros hoy por hoy somos esclavos de los cinco sentidos y por lo tanto de la mente concreta. No estamos en la tesitura de depender exclusivamente de la mónada y de tener el ojo interno completamente abierto para ver los asuntos del alma y los asuntos del plan. Más bien nos fiamos demasiado, tal vez, de lo que los cinco sentidos nos aportan. Pero como no miramos atentamente, no escuchamos atentamente, no palpamos atentamente, etcétera, etcétera, ninguna de las cinco conclusiones que pudiésemos extraer serían correctas. Por lo tanto, la percepción que manifestamos y aquella elucubración que realizamos no se ajusta a la realidad hasta que no dependamos plenamente de la intuición. Pero hay que avisar que para que llegue la verdadera intuición deberemos ser esclavos durante una temporada, algunas vidas, de lo que es la pseudointuición, una percepción netamente emocional. De camino que lleva al hombre fuera del plano físico cósmico, al plano astral cósmico y por lo tanto al mundo de la sensibilidad divina, del cual no tenemos una posible comprensión,
pero para ello la conciencia en desarrollo nos ha proporcionado los pasos iniciales. Este sería el camino de la evolución superior. Imaginaos por un momento que nosotros estamos donde está este rótulo, evolución superior, y eso que brilla en el fondo, que es el sol, como ya sabemos, en realidad es la propia morada, la chispa divina, lo que somos en realidad, una partícula de Dios. Entonces, ¿qué sucede con esto? Pero partícula en el sentido de que formamos parte de su esencia. El camino que vamos a recorrer hasta que lleguemos a ese punto de evolución va a ser el camino del plano físico cósmico. ¿Qué quiere decir? Que todas las percepciones que tengamos en cuenta que a partir de la cuarta iniciación y del contacto con el plano búdico, subplano del plano físico cósmico, para el maestro tibetano, para la logia blanca, empieza ni más ni menos la verdadera evolución. Hasta ese punto, el reino humano, pues como si no hubiera hecho nada. De todas formas, no entendamos lo siguiente. La puerta de salida se abre en Capricornio, pero realmente se afianza en la cuarta iniciación, la famosa crucifixión, que es el mito famoso de Piscis y también de Aries, porque es el principio y el fin. Continuamos. El hombre aprendió a emplear el ojo físico y por su intermedio a hallar su camino alrededor y a través de su medio ambiente. Fue observando y por lo tanto utilizó esta cualidad del alma, que es el ojo físico, para desenvolverse en el mundo de la forma. Dice, la etapa de la evolución humana en la que aprendió primero a ver ha quedado ya muy atrás, pero cuando el hombre vio y pudo enfocar y por la vista seguir su camino, marcó un desarrollo estupendo y constituyó su primera entrada real en el sendero de la luz. Imaginemos por un momento que el sentido de la vista, bueno, está ahí, pero que a nivel neuronal no existen las sinapsis correspondientes. Por lo tanto, miraríamos para un lado y para otro, pero no veríamos nunca aquello que realmente necesitamos. Es decir, no veríamos dónde está la solución a nuestro enigma. Y esto, aunque parezca una paradoja, hay que reconocer que nos está aconteciendo en estos tiempos, en estos inicios de este primer cuarto de siglo prácticamente del siglo XXI. ¿Por qué? Porque utilizamos la vista en exceso, pero no nos paramos atentamente a observar lo que aparentemente vemos. Por lo tanto, todo lo que nos envuelve hoy por hoy no deja de ser una miasma emocional, un mundo de espejismos, de mallas y de ilusiones. Fijaos lo sencillo que sería obedecer al ojo físico, es decir, estar atento para después, en futuras etapas, desarrollar el ojo de la mente. Y ese ojo de la mente no va a ser ni más ni menos más que la intuición. Para eso es muy importante que estemos plenamente atentos a todo lo que realicemos. Y cuando empleemos un camino, observemos todo. Dice, reflexionen sobre esto. Tienen también repercusiones internas y en realidad fue resultado de una interacción invocadora entre los centros internos de poder y la criatura que andaba a tientas en el mundo fenoménico. Interacción invocadora entre los centros internos de poder y la criatura que andaba a tientas en el mundo fenoménico. Centros internos de poder. Los átomos permanentes de la tríada espiritual y esa criatura que andaba a tientas en el mundo fenoménico, básicamente porque los átomos personales los átomos simientes de la tríada involutiva, el mundo de la personalidad, no estaban preparados todavía para soportar la presencia, la energía de los átomos permanentes de la tríada espiritual. Continuamos. El hombre aprende hoy a emplear el ojo del alma, llevando también a la actividad su analogía en la cabeza. Esto produce fusión e identificación y pone en actividad la glándula pineal. Sin embargo, el resultado principal permite al discípulo ser consciente, mientras tiene cuerpo físico, de un nuevo campo de contactos y de percepciones, mientras tiene cuerpo físico. Repito, el hombre aprende hoy a emplear el ojo del alma, la visión interna, ¿no? Llevando también a la actividad su analogía en la cabeza.
Se focaliza en la cabeza y por lo tanto depende de la información que facilitan los chakras superiores. Dice, esto produce fusión e identificación y pone en actividad la glándula pineal, el asiento del alma. Sin embargo, el resultado principal permite al discípulo ser consciente. Ser consciente porque tiene la personalidad integrada y focalizada en el entrecejo. Por lo tanto, hay una relación directa, un antakarana perfecto entre la glándula pineal y la glándula pituitaria, entre el centro coronario y el centro agna, mientras tiene cuerpo físico, de un nuevo campo de contactos y de percepciones. El hombre aprende a emplear el ojo del alma. Esto marca una crisis en su desarrollo, de naturaleza tan drástica e importante como lo fue la obtención de la visión física y el empleo del ojo físico en el desenvolvimiento de esa extraña criatura que precedió al hombre animal más primitivo. Imaginemos por un momento que estábamos evolucionando y prácticamente estábamos en estado casi gelatinoso hasta que realmente nos pudimos condensar. Ya sabéis que procedemos de una variación, una mutación entre, esotéricamente hablando, de lo que aquellos animales, aquellos de aspecto simiesco, gigantes, que existieron en Lemuria, y los más avanzados pues se les inoculó precisamente esa partícula, esa chispa divina, e hizo que a partir de ese momento la evolución cambiara. Pues imaginaos por un momento que nos estamos arrastrando instintivamente porque los ojos no se han abierto todavía. ¿Qué quiere decir? Pues que todavía nuestra conciencia no es capaz de reconocer el medio donde está desarrollando. Si hacemos una pequeña analogía con lo que acontece muchísimas veces en nuestras vidas, nos daremos cuenta que seguimos estando ciegos, pero no tanto a esa realidad trascendente que ignoramos, que suponemos que está por ahí, sino a todo aquello que nos acontece alrededor. Y aquí la cuestión es más compleja, porque tenemos la responsabilidad de estar plenamente abiertos y dispuestos a observar todo aquello que nos acontece, no en preocuparnos del pasado nuestro, no, eso ya sucedió, ni de la vida de los demás, solamente de lo nuestro y del campo de servicio, de la manera la manera que manifestamos el potencial del alma, porque el servicio es eso, manifestar el alma, haciendo la actividad que sea. No importa. Hoy las cosas desconocidas pueden presentirse, buscarse y finalmente verse. Se evidencia un nuevo mundo del ser, que siempre estuvo presente y hasta ahora no se había conocido. La vida, la naturaleza, la calidad y los fenómenos del reino de las almas o el de la jerarquía se hicieron tan patentes a su visión y tan reales como lo es el mundo de los 5 sentidos físicos. Repito, hoy las cosas desconocidas pueden presentirse, buscarse y al final se pueden ver. Se evidencia un nuevo mundo del ser, de una conciencia nueva, que siempre estuvo ahí y hasta ahora no se había conocido. La vida, la naturaleza, la calidad y los fenómenos del reino de las almas o de la jerarquía se hicieron tan patentes a su visión y tan reales como lo es el mundo de los 5 sentidos físicos. Esto es la famosa evolución y la visión interna. Prácticamente es lo mismo. ¿Qué quiere decir esta visión interna y esta evolución? Pues que caminamos hacia la síntesis y que al final ese ojo externo, esos dos ojos externos, el ojo de Budi, y el ojo de Manas, el ojo de la intuición y el ojo de la mente racional, al final quedarán trascendidos por una preponderancia clarísima del tercer ojo, que es la suma de los dos. Por lo tanto, estaríamos hablando de un cuerpo Budi Manas, energía búdica y un poco de energía manásica, hasta que andando el tiempo dependamos exclusivamente de Budi. Ahora bien, cuando por razones de servicio, según las enseñanzas del tibetano, se deba de compartir la intuición, aparecerá la mente concreta para poderlo explicar, porque verdades abstractas, si las lanzamos por ahí, probablemente lo que conseguiremos en estos tiempos es liar mucho más a la gente. Hoy tenemos una percepción a nivel mundial muy compleja porque, por ejemplo, hay temas de estos esotéricos que este estudiante hace 25 o 30 años no tenía problemas de explicar, y en los grupos en Amigos de la India o en otros lugares. Hoy en día
La gente hemos tenido, vamos, un bajón en el nivel grandísimo. O se explican las cosas concienzudamente y detalladamente, con lo cual se pierde todo, o la gente no entiende absolutamente nada. Y es una pena que se haya llegado a esto, pero cuando uno ve cómo los planes de estudio han ido bajando el contenido, se renuncia a la filosofía, se renuncian a muchas materias que en el fondo nos permitirían hablar de esa cosa tan abstracta como el alma, y se aboca a la gente a tener solamente una mente concreta, con lo cual en el fondo nos convertiremos en verdaderos animales, supuestamente racionales pero profundamente egoístas. Continuamos. Posteriormente, en el sendero de la iniciación, el iniciado desarrolla la pequeña analogía del ojo planetario que todo lo ve. El ojo planetario que todo lo ve, el famoso ojo de Dios, ¿no? Que en el fondo veremos que es la propia mónada. Dice, desenvuelve los poderes de la mona, de la chispa divina, del espíritu, relacionados con el propósito divino y con el mundo donde actúa Sanat Kumara, que denominamos Shambhala. Este famoso ojo planetario que todo lo ve, en el fondo no es que Sanat Kumara tenga ahí un catalejo y esté mirando a la Tierra, sino que los discípulos iniciados que hay en la Tierra, que los hay, ya sean unos cuantos miles o centenares o los que sean, no importa, son los verdaderos ojos a través de los cuales Sanat Kumara observa la evolución planetaria. Sí que tiene una evolución de grandes ángeles que le van informando, pero su percepción directa es a través de las mónadas. Lo mismo pasa que en el caso del Vegos planetario, en el plano mental cósmico. Él percibe a través de la mónada. No percibe porque no tendría sentido. En este caso, Sanat Kumara representa la personalidad del logos planetario. Ojo planetario que todo lo ve. Ahora ya vienen las preguntas. Dice, he explicado, dice el tibetano en otra parte, que el estado de ser de la mónada nada tiene que ver con lo que llamamos conciencia. Análogamente, nada existe en el mundo shambálico de igual naturaleza que el mundo fenoménico del hombre en los tres mundos, ni siquiera en el mundo del alma. Por lo tanto, como no existe nada fenoménico, cuando deseemos, anhelemos hablar de Shambhala, olvidémonos de la terminología del término conciencia. La conciencia es el punto neutro entre dos puntos de dualidad que conforman una dualidad. Espíritu y materia, si el espíritu sería la parte más sublime, y la parte intermedia, la conciencia, la consciencia, en este caso, el alma. Pero existe esa conciencia porque hay dualidad. Pasada la cuarta iniciación, no hay dualidad. Por lo tanto, como no hay dualidad, ya es mónada, estás en la casa del Padre, en ese vacío donde no hay nada, está todo en arquetipos, que es el trabajo del iniciado, es precisamente extraer la parte que le corresponde por la coyuntura cósmica del momento, de la época, y precipitarlos en la Tierra a través de ideas que se convertirán en ideales que serán enseñados a la humanidad, y la humanidad construirá a través de ellos la nueva era de Acuario. Siempre ha sido así, y no olvidemos que el trabajo nuestro es trabajar de esa manera, es decir, encaminarnos hacia lo más sublime y llegar al día que la palabra conciencia desaparecerá de nuestro vocabulario. Pero mientras estemos todavía con la disyuntiva de si soy un alma, soy una mónada, soy un no sé qué, no sé cuánto, no vamos todavía muy bien encarrilados. Por lo tanto, paciencia y perseverancia, y hacer que el plexo esté siempre lo más tranquilo posible. La mónada nada tiene que ver con lo que llamamos conciencia. Está muy, muy por encima. Bien, familia, ahora vienen las preguntas, así que preguntas, reflexiones, adelante. Bueno, va, venga. Bueno, esto que hemos leído es muy revelador, ¿no? En realidad, Jesús, los tres ojos de los que habla aquí, son como si fueran los tres centros planetarios, ¿no es cierto? Es una forma analogía de verlo, pero a nosotros lo que nos interesa que esos tres ojos pueden también equivaler perfectamente a los tres vehículos de la personalidad si estamos hablando desde la vertiente personalidad, y si hablamos de la vertiente superior, precisamente esos átomos de la tríada espiritual, que el más denso, el más inferior es el manásico superior. Lo que tanto nos cuesta a nosotros alcanzar la mente abstracta es lo más denso para la mónada, para la chispa. Por lo tanto, estamos en un camino evolutivo.
Sí, ¿no? esto que has comentado antes, de que había habido como un bajón, que Sí, habíamos ido como pasos atrás, ¿no? para atrás como los cangrejos, sí. Sí, esto es realmente preocupante, ¿no? Vamos, es que se nota en todo se nota, ¿eh? Yo me maravilló de lo que época que viví al principio de la India, los años 80, años 70 buscando información con otros grupos, y lo que me encuentro ahora es deplorable. Pero en fin, se ve que la evolución está así. Pero no solamente me pasa a mí, ¿eh? Le pasa a mucha gente en todas partes, por lo menos en España y algunos países de Sudamérica, exactamente lo mismo. Ha cambiado todo. Quiere decir que las almas que están viniendo pues no tienen el mismo ímpetu e interés. Supongo que cuando no estemos los de esta generación, pues se tendrán que adaptar. No hay otra, no hay otra. ¿Algo más? Encarna, ¿quieres hacer alguna pregunta? Gloria. Sí, Jesús, esto que dices del paso atrás, ¿no tiene algo que ver con lo que hemos estudiado otras veces, que lo del sístole diástole, o sea, Mira, la ley de sí, bueno, esto tú lo dices, yen, el tema de los ciclos, ¿no? El exacto, tema eso, del ahora no me péndulo, la acordaba, ley del sí, péndulo, que a ver, hay ciclos, pero lo exacto, que yo sí, lo interpreto de otra manera. Yo lo interpreto ujú, es que venimos de una generación, los que nacimos en los años 50, donde el consumo era muy limitado y por lo tanto había un anhelo, pues no había un anhelo de buscar algo espiritual. También es verdad que muchos veníamos de las iglesias organizadas y por lo tanto algunas inquietudes algunos teníamos ya de búsqueda interior. Luego, claro, esto cambió, el país se democratizó, pero el consumo acabó ahogando los valores espirituales, por lo menos para una gran parte de la población. Yo recuerdo en Amigos de la India, lo he dicho muchísimas veces y no me cansaré de decirlo, cuando entré, la gente sabía de astrología, de cábala, de numerología, sabía el tema de doctrina secreta, de los libros del tibetano, de Vicente que estaba allí y de otros oradores de la época. Y luego después, poco a poco viviendo, que la gente, pues claro, iba desapareciendo porque es la ley evolutiva, y lo que venía, salvo honrosísimas excepciones, no es que no supiera nada, que eso es factible que la gente no conozca y tiene que aprenderlo, es que no querían aprender. Lo que pretendían es que se les inoculara vía intravenosa o con una clase un conocimiento, una información de 30 años, una experiencia. No se puede transmitir ni el conocimiento ni la experiencia y menos aún la sabiduría, si es que se tiene. De eso nada, hay que trabajar. En aquella época, por eso lo he dicho, hay que decir que yo la gente que conocí, se habían conocido algunos en la época de la República, eran ya muy mayores, pero continuaron la relación y eso obligaron, como una dictadura, se espabilaban, se reunían en casas, iban de excursión y bueno, a Valvidrera iban muchísimas veces, con la historia de que iban a hacer excursiones, pero hablaban de temas esotéricos y algún partido político también hizo lo mismo. Es decir, una forma, cuando hay interés en un tema, el tema se trabaja. Y tanto que sí. Y hoy en día ese interés no existe, solamente existe mínimo esfuerzo de apretar un botón, la ley de apretar un botón o abrir un grifo. Y esto no es así exactamente. ¿Algo más? Encarna, ¿quieres algo? ¿Alguna pregunta? ¿No? Venga, continuamos. Es un mundo de energía pura, de luz y de fuerza dirigida. Puede ser visto como corrientes y centros de fuerzas, formando todos un diseño de consumada belleza, que invoca poderosamente el mundo del alma y el mundo fenoménico, constituyendo, por lo tanto, en un sentido muy real, el mundo de las causas y de la iniciación. Es un mundo de energía pura, de luz y de fuerza dirigida. Puede ser visto como corrientes y centros de fuerza, formando todos un diseño de consumada belleza, que invoca poderosamente el mundo del alma y el mundo fenoménico, constituyendo por lo tanto en un sentido muy real el mundo de las causas y de la iniciación. Esto es el mundo donde está Shambhala, el mundo este arquetípico. Por tanto, pensemos que lo que hay allí no se parece en nada a lo que tenemos aquí abajo. Cuando digo aquí abajo es decir, densificación más de la materia, de esta sustancia. ¿Qué quiere decir esto?
que hemos de aprender a distinguir entre lo que es plenamente arquetípico, que está fuera de la forma, que es la causa de la forma, o de las formas en general, y lo que son las formas. Hoy por hoy prevalece el punto de vista para los humanos, incluso en el sendero, durante una gran parte del recorrido, prevalece la visión del ojo de la personalidad, la visión de personal. No esa visión abstracta que está por encima, no, la concreta. Y eso hace que mantengamos ese conflicto de dualidades. Pero se espera que a través de las crisis la renuncia obligue a prescindir de ese punto de vista y nos lancemos definitivamente a ese otro punto que es tan abstracto que da miedo, porque no sabemos exactamente qué consiste, no sabemos prácticamente desde el punto de la pista de la personalidad hacia dónde nos encamina, pero por alguna razón estamos en un camino que inevitablemente nos está conduciendo a ello, porque vamos aplicando la disciplina en este caso. Dice, cuando el hombre como ser humano, el hombre como discípulo y el hombre como iniciado progresa gradualmente en la corriente de la vida, la revelación le llega paulatinamente, pasando de un gran punto de enfoque a otro, hasta que nada más queda por serle revelado. Pasando de un punto de enfoque a otro, hasta que nada más le quede por ser revelado. La revelación le llega paulatinamente. Bien, nosotros queremos volar. Aquí hay una gaviota que está volando. ¿Nos queremos convertir en esa gaviota? Pues bien fácil. Aboquémonos a lo más abstracto, pero con los pies en tierra. No nos quedemos contemplando el sendero ni la fase que vamos a recorrer. Seamos conscientes de en la que estamos, no importa el nombre que tenga. Seamos plenamente conscientes. Porque esto, si somos conscientes de lo que estamos realizando, el enfoque lo tenemos en el aquí y el ahora. Y a medida que mantengamos esta frecuencia, esta intensidad, nuestra conciencia, nuestra percepción irá cambiando y cada vez se irá engrandeciendo. Por lo tanto, no nos vamos a plantear si en un momento determinado dependemos plenamente de la intuición. Es más, nos va a parecer lo más normal del mundo y lo más racional, pero en el fondo sabremos que de racional no lo es, que está por encima de ese aspecto manásico y está dentro del mundo abstracto, de una captación intuitiva de una idea. Y eso lo que nos va a alimentar, porque esa percepción nos va a permitir ir poco a poco desarrollándola. Continuamos. En todos estos puntos espirituales de crisis o de oportunidad, para alcanzar visión, nueva percepción interna espiritual y revelación, porque en realidad, dice el tibetano, son eso, revelaciones, el primer concepto que llama la atención es la lucha. A este respecto, empleé las palabras etapa de penetración, es decir, de entrada dentro de una corriente superior, nueva percepción interna espiritual. La idea que esto imparte a la comprensión iniciática significa la ampliación de la lucha que libra el neófito a fin de obtener el control interno y luego emplear la mente como faro para penetrar en nuevos campos de percepción y de reconocimiento. Nuevos campos de percepción y de reconocimiento. Cuando hablamos de utilizar la mente en el sentido positivo del término e encaminarlo a las verdades arquetípicas, quiere decir ni más ni menos que como hace un foco de luz un faro, iluminamos una parte del horizonte, nos focalizamos en ella y la analizamos. Y en el momento que veamos esto, el análisis quedará en segundo plano. ¿Qué querrá decir? Que la percepción a través de la mente plenamente enfocada, alejada del mundo emocional, del deseo, enfocada en un punto abstracto, es decir, una meditación, lo que provocará es una revelación en nosotros, una respuesta de aceptación de una nueva realidad, que consistirá en ir soltando el lastre de la mente concreta y confiando cada vez más en esta percepción que se tiene. Esos niveles internos, por eso son nuevos campos de percepción y de reconocimiento. La herramienta para conseguirlo ya nos lo han explicado mucho. Es bien sencilla, es la meditación, simbólicamente. Pero la meditación, si la palabra nos da miedo, cambiémosla por actividad consciente.
por estar plenamente consciente de todo lo que hacemos. Y eso en el fondo es una meditación. Hay gente que desempeña muchísimas funciones, pero está atenta y no se cansa, ni se fatiga, ni se confunde, ni se equivoca. Y otros hacen una o dos y no dan pie con bola. Es decir, que continuamente están cometiendo errores. ¿Por qué? Porque falla la atención. Hoy a una gran parte de la población pues le falla bastante la atención. Pensad que un indicio de evolución del alma es la capacidad de estar atentos a todo lo que nos rodea. Pero no utilicemos esta atención para estar continuamente escrutando el pasado nuestro. No, eso ya sucedió. Ni tampoco inventándonos un futuro, no. Solamente para estar muy atentos en el día a día, en el aquí y en el ahora. Ampliación de la lucha que libra el neófito, el aspirante, a fin de obtener el control interno y después emplear la mente como faro para penetrar en nuevos campos de percepción y de reconocimiento. La primera lucha son con los tres enemigos o compañeros de viaje, los vehículos de la personalidad. Estos vehículos, mientras todavía no tengamos una idea clara de lo que significan y por qué deben de estar al servicio del alma, pues tendremos siempre un lenguaje que hable de dualidad, y no es que hable de dualidad, es la diatriba alma-personalidad. Pero teniendo en cuenta que muchas veces hablamos de personalidad, pero todavía dista mucho de serlo. Predomina el vehículo emocional generalmente y por lo tanto se hace lo que el vehículo emocional quiere. Luego todo esto lo podemos adornar como nos venga en gana. Así de claro. Y el que es más mental, que no suele ser muchas veces los casos, presenta una idea que tiene mucho que ver con el punto de vista de su capacidad cognitiva y capacidad de trabajar la mente. Por lo tanto, ¿qué debemos hacer? No debemos renunciar ni al mundo emocional ni al mundo mental concreto, sino sublimarlos y hacer que los dos se fusionen y nazca ni más ni menos que la parte más elevada, la mente abstracta. Porque no podemos ir a la mente abstracta a trabajarla si el mundo emocional no está plenamente integrado. Me imagino que esto ya lo sabemos, ¿no? De otras veces, nuevos campos de percepción y de reconocimiento. Recuerden, dice el tibetano, que el reconocimiento involucra la correcta interpretación y relación con lo que se ve y se entra en contacto. En toda revelación entra el concepto visión total o síntesis de percepción. Luego viene el reconocimiento de lo que se visualiza y percibe. En toda revelación entra el concepto visión total. En toda revelación entra el concepto visión total. Recuerden que el reconocimiento involucra la correcta interpretación y relación con lo que se ve y se entra en contacto. En toda revelación entra el concepto visión total o síntesis de percepción. Luego viene el reconocimiento de lo que se visualiza y percibe. Luego viene el reconocimiento de lo que se visualiza y percibe. En toda revelación entra el concepto visión total. A fin de cuentas, la visión total cuando llegue con mayúsculas, ¿qué será? Ni más ni menos la suma de todas las pequeñas visiones totales que hemos tenido. Tenemos una visión desde el punto de vista físico-etérico, tenemos otra desde el punto de vista emocional y otra del mental concreto. Y con el tiempo tendremos una desde el punto de la mente superior, otra del plano búdico, ya habremos prescindido de lo que es la forma, las tres visiones inferiores, y cuando seamos altos iniciados, nos encargan, a partir de la quinta iniciación, dependeremos del átomo átmico permanente, del aspecto voluntad. Y eso es algo que está ahí, de momento está ahí. Continuamos. Dice la mente, el sentido común, como solía llamarse, emplea los sentidos físicos de percepción y mediante su conjunta contribución obtienen una visión total y una síntesis de percepción del mundo fenoménico de acuerdo al punto de desarrollo del hombre y a su capacidad mental para reconocer, interpretar y relacionar correctamente lo que le fue impartido a él por la actividad de los 5 sentidos. La mente, el sentido común, como solía llamarse antes, es curioso porque hay mucha gente que no define la mente como el sentido común. Hablan de algo como muy abstracto, muy genérico, pero a veces no lo perciben. Es curioso lo que han hecho los cambios en los planes de estudio, ¿eh?
Curioso esto. Dice, emplea los sentidos físicos de percepción y mediante su contribución obtiene una visión total y una síntesis de percepción del mundo fenoménico, el mundo de la apariencia, de acuerdo al punto de desarrollo del ser humano. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que hacer un inciso en este tema del punto de desarrollo del ser humano. Pues que cada uno va a percibir según su punto de evolución. No esa visión abstracta de que todo el mundo habla y que seguramente casi nadie ha tenido. Esa que aparece en los libros, siempre el referente. Ahora estamos ya en el periodo de preparación de Wesak, el famoso festival de Wesak, esas ideas atribuidas al Buda. Ojo, olvidémonos de eso. Nosotros, hoy por hoy, estamos muy lejos de parecernos a ese gran iniciado llamado el Gautama Buda. Estamos muy lejos, o del Cristo. Ahora, ¿qué parte debemos trabajar? La que en tiempo y espacio nos corresponde, según nuestro nivel evolutivo. Por lo tanto, si en lugar de pensar en el Buda en términos de que va a aparecer, me va a bendecir y mañana voy a ver la luz, ya será iluminado, reconozcamos que el trabajo bien hecho y el sentido de responsabilidad son indicios, y la buena voluntad por descontado, el amor en acción y un intelecto poderoso, no mundo de deseo, son indicios claros de que ya tenemos cierta luz. Por lo tanto, esa idea de la iluminación como la panacea a todos mis problemas y a mis incapacidades, debemos coger una goma de borrar y borrarla, o recortarlo y tirarlo, porque eso no vale, no vale. Olvidémonos de esos ejemplos que se atribuyen a determinados sabios o iniciados, porque no es nuestro caso. Utilicemos lo que tenemos y poco a poco nos daremos cuenta que mi expansión de conciencia dista mucho de ser lo mismo que el otro compañero o compañera. ¿Por qué? Porque cada uno tiene su propia tesitura evolutiva. Por lo tanto, lo importante es que seamos responsables en el día a día, es decir, vivamos plenamente atentos. Lo demás ya vendrá. En lugar de perder el tiempo, si algún día tendré los poderes de Madame Blavatsky, si alcanzaré la cuarta iniciación, si llegaré a la tercera, a la segunda, no sé cuántas cosas. Olvidémonos de las iniciaciones. En el día a día, prácticamente nos examinamos cada día. Pues si cada día nos examinamos, calculemos que de 365 días que tiene el año, bisiesto cada 4 años, 366, a lo mejor acertamos 10 y el resto pues como que no hemos estado plenamente conscientes, ¿no? Pues los que nos van a contar en la balanza son esos 10. Y así sucesivamente. Y digo 10 días al año plenamente conscientes, bueno, a lo mejor es demasiado generosidad. Pero empecemos por eso, porque otra cosa no hay. Otro es especular, decir que no sé qué, que la iluminación está ahí, que vendrá Buda, y repitiendo que viene Buda, como se puede hacer en el tema de Aries, que Cristo está ahí, la resurrección, que si estaba en la cruz, como ya sabemos por los estudios esotéricos, es cumplir con tu propio karma. Dicho de otra manera, sentido de responsabilidad. ¿Quieres resucitar del mundo de los muertos, es decir, del mundo de la conciencia involutiva, que son los 5 sentidos y la mente concreta? Pues renace de tus propias cenizas. ¿Qué quiere decir? Reconvierte el deseo en aspiración. Es el mito de Tauro y de Escorpio y de Tauro. Ahí está la luz, y la luz está prisionera ¿de qué? Del mundo emocional. Por lo tanto, hasta que no tomemos a ese bicho denominado parte oscura, o yo inferior o no yo, que es la hidra de Lerna, va a ser muy complejo que esa luz que va a sustituir todos nuestros problemas, como anhelamos, pueda ser mínimamente real. No sé si me he explicado. Ahora en las preguntas hablaremos más. Dice, esto es lo que queremos significar cuando empleamos la frase el ojo de la mente. Y esta capacidad la posee en común la humanidad en diversos grados de desarrollo. Esta capacidad la posee la humanidad en común en diversos grados de desarrollo. Más tarde, el hombre emplea el ojo del alma, tal como señalé más arriba, es decir, anteriormente, revelándole un mundo de fenómenos más sutiles, el reino de Dios o el mundo de las almas. Entonces, la luz de la intuición afluye, atrayendo el poder de reconocer, interpretar y relacionar correctamente. La luz de la intuición aparece. La luz de esa intuición porque se sustrae a la influencia de los pares de opuestos, está por encima. Por lo tanto, lo que viene automáticamente
ocupa el lugar de las dudas, las tribulaciones, el me parece, yo quería, no podía, sino eso viene, se capta y a partir de ahí esa información, esa visión, prácticamente galvaniza los vehículos de la personalidad y los pone plenamente al servicio del alma. Es decir, ya estaban, pero se reconoce más. Continuamos. Dice, a medida que el discípulo y el iniciado progresan etapa tras etapa de revelación, resulta cada vez más difícil aclarar no solo lo que es revelado, sino también los procesos de la revelación y los métodos empleados para producir la etapa de revelación. Más difícil de aclarar no solo lo que es revelado, sino el proceso que conduce a la revelación, ¿no? Y los métodos que se emplean. Curioso, nosotros hablamos de revelación, del camino de la revelación, perdón, y cuando aparece la revelación, resulta que todo lo demás queda en segundo plano. ¿Que ha sucedido un milagro? No, que la mente ha sido superada por la captación directa de la verdad. Y eso debemos ser valientes y reconocerlo. Complejidad. Dice, la vasta mayoría del género humano en el mundo no tiene idea clara sobre la función de la mente como órgano de visión iluminado por el alma. La más gran mayoría del género humano en el mundo no tiene una idea clara sobre la función de la mente como órgano de visión iluminado por el alma. Nadie o muy poca gente asocia el ojo físico precisamente al ojo del alma. A fin de cuentas, el oído físico es la antesala de lo que será la capacidad de clariaudiencia. Y quien dice otros sentidos se acabarán transmutando de otra manera en el plano físico. El día que el tacto se desarrolla hasta extremos inconcebibles, nos convertiremos en psicómetras. Sí. Practicaremos la psicometría. Tendremos un objeto en la mano y por solamente de palparlo sabremos toda la génesis de este objeto. Es decir, no, esto es todo lo que se contempla en la luz del alma, los Yoga Sutras de Patanjali. No es ningún secreto. La función de la mente como órgano de visión iluminado por el alma. Función como órgano de visión iluminado por el alma. Función de la mente. Ojalá nuestra mente podamos algún día iluminarla. Es decir, que capte esa luz superior, esa luz búdica que nos aleje de las tribulaciones de la mente concreta y de los 5 sentidos. Que aceptemos una realidad de conciencia nueva, aunque a nuestro alrededor parezca que estemos equivocados. No lo estamos. No lo estamos. Dice, muy pocos aún, solo los discípulos iniciados, son capaces de vislumbrar el propósito del ojo espiritual y su funcionamiento a la luz de la intuición. Imaginemos por un momento que ese catalejo, ese telescopio, como se le quiera llamar, ese microscopio, tanto da, nos permite ir auscultando una parte de la verdad que todavía se nos resiste. No olvidemos que si nos hacemos fieles servidores del alma, allá donde hemos focalizado la atención, allá se va a producir la revelación y allí va a estar nuestro campo de servicio. Por lo tanto, la responsabilidad aún será mayor. Y ante esto nos debemos de formular lo siguiente. ¿Para qué quiero contactar con el alma? ¿Para qué quiero convertir mi mente en el ojo del alma? ¿Para servir a los demás o para servirme de los demás? Yo incidiría en la línea de servicio, aunque todavía esto nos parezca muy vago y muy extraño. Pero siempre hagámoslo de forma impersonal, alejado de aquello que a mí me gusta o de aquello que mi razón dice que es lo correcto. Hagamos el trabajo, pongamos los 5 sentidos y ya veremos dónde queda la intuición y dónde queda nuestro sentido de responsabilidad. La función de la mente como órgano de visión iluminado por el alma. Continuamos. Ahora ya vienen las preguntas otra vez. Dice, por lo tanto, cuando llegamos al gran órgano de revelación universal, el principio monádico, que actúa por medio de una luz extraplanetaria, nos introducimos en reinos indefinibles que ninguna terminología creada los explica y que únicamente los iniciados de grado superior al tercero son capaces de considerar. Principio monádico, nos pone el nivel muy alto, el listón altísimo. Por lo tanto, cuando llegamos al gran órgano de revelación universal, el principio monádico,
que actúa por medio de una luz extraplanetaria, nos introducimos en reinos indefinibles que ninguna terminología creada, los explica y que únicamente los iniciados de grado superior al tercer grado, que es la tercera iniciación, son capaces de considerar. Evolución, principio monádico. Evolución, principio monádico. Por lo tanto, hasta que no alcancemos cierto nivel, hay verdades que todavía se nos van a resistir. Venga, familia, las preguntas. No esperéis al último segundo ni que yo tenga que decir hacer preguntas. Lanzaos. A ver, ¿No? sí, yo te voy a hacer una. Convertir el deseo en aspiración es vivir en el, digamos, vivir desde la mente, ¿no? Es vivir desde la mente. Es eso, ¿no? Vivir desde la mente, el deseo en aspiración. A ver, es más que todo eso. Bueno, quiero decir que la mente va subyugando las emociones o los deseos, ¿no? Es que hay una cosa. Si uno va a buscar el alma vía meditación, vía introspección, evidentemente llega un punto neutro, lo que famoso Agni Yoga, que sustituye todo lo que hasta ese momento se había barajado como camino de acercamiento a esa nueva realidad, de acercamiento y de revelación de una nueva realidad. Para ello, ¿qué debemos hacer? ¿Cambiar en qué sentido? Simplificando el trámite. En lugar de utilizar el tema de la mente como capacidad de análisis, que eso ya nos ha dado lo que nos ha dado, utilicémosla para enfocarnos, utilizando ese catalejo, ese foco de luz, iluminemos una parte de nuestro horizonte personal y allí tendremos la respuesta vía meditación, focalicémonos de verdad en el tema y lo que sea, el aspecto que sea, y lo que va a evocar esa focalización va a ser la intuición que necesitamos para provocar esa pequeña revelación, que poco a poco esas revelaciones nos sacarán del mundo de la forma, del mundo de la evolución como lo conocemos, sometida a la ley de causa y efecto, es decir, de reencarnación. No sé si te he respondido. Bueno, sí. ¿Más preguntas, familia? No nos lo pensemos tanto. No, pues venga, para adelante. 45. El tercer ojo. Ningún hombre puede ser un mago o trabajador en magia blanca hasta que no se le haya abierto el tercer ojo o esté en proceso de abrirse, pues por medio de ese ojo se energetiza, dirige y controla la forma mental y los constructores o fuerzas menores son impulsadas a realizar cualquier tipo de actividad. En el ser humano, el ojo de Shiva está situado en el centro de la frente, entre los dos ojos físicos. De hecho, cuando hemos visto alguna película, imagino, de magos, con dibujos animados, ¿de dónde sale la fuerza? Puede salir de los dos ojos o puede salir del entrecejo, de ese punto neutro que de síntesis, que es el ojo del propósito, el ojo de la mónada, el ojo de Dios, como se le quiera. Ese es el famoso tercer ojo. Cuando veamos ese triangulito, se asocia con el nombre de ojo de Dios, que viene en la figura de los billetes de $1, se asocia. Se puede ser en Oriente es el ojo de Shiva, el ojo de Buda, el ojo de Horus, el ojo de Akenatón y el tercer ojo en definitiva. Tiene infinidad de nombres, ha aparecido en muchísimas civilizaciones, pero es la intuición. Es un ojo y con uno y bastante, porque lo ve todo. Además, en este tema de Tauro, la prueba de Hércules se enfrenta en una isla a 3 cíclopes. Y los 3 cíclopes tienen solamente un ojo. ¿Y de qué habla este tema? Habla de los átomos permanentes, de la tríada espiritual, los átomos de la tríada espiritual, el átmico, el búdico y el manásico, que en comparación con la personalidad son infinitamente superiores. No podemos equipararlos. Sí que están relacionados, pero no es así en la práctica, ni mucho menos. Ningún hombre, ningún ser humano, mago o trabajador de la magia blanca hasta que no se le haya abierto el tercer ojo o esté en proceso de abrirse. El día a día y la atención que demostremos en las cosas nuestras nos va a indicar hasta qué punto el tercer ojo está abierto.
Si ya sabemos de antemano lo que nos vamos a encontrar en el día a día, si ya sabemos más o menos cómo va a acontecer el día sin poner nosotros un pensamiento sostenido para que acontezca así, no cabe duda que eso nos puede indicar que eso ya está aconteciendo, ya se ha realizado ese paso. ¿Qué se trata de hacer? Pues intentar vivir de tal manera que no se llame la atención, que esa cualidad existe y que uno está focalizado en un estado de conciencia muy elevado por encima del mundo de la materia, pero al mismo tiempo tiene los pies en la materia. ¿Qué quiere decir? Que todo gira en el día a día, en el momento que está trabajando. No está soñando allá arriba como una musaraña, no, está aquí abajo, pero está de tal manera que está conectado completamente con la parte más elevada. Por eso el ojo se activa, porque hay un alineamiento correcto con el átomo búdico permanente, cosa que de otra manera no podría ser. No podemos servir a dos señores, o servimos a la personalidad, o servimos al mundo de la forma en este caso, o servimos a la parte que no representa eso, sino que está por encima, que es la causa. Serían entonces la tríada espiritual, los vehículos de la mónada. En el ser humano, el ojo de Shiva está situado en el centro de la frente entre los dos ojos físicos. Que los dos ojos físicos se llama el derecho el ojo de Budi y el izquierdo el ojo de Manas. El ojo de la intuición y el ojo de la razón, razonamiento. Dice él, 2. Es el ojo de la visión interna y quien lo haya abierto puede dirigir y controlar la energía de la materia. Ver todas las cosas en el eterno ahora, estar más en contacto con las causas que con los efectos, leer los archivos acásicos y ver clarividentemente. Por lo tanto, el que lo posee puede controlar a los constructores de grado inferior. ¿Lo habéis visto en algunas películas, esa mirada sostenida del personaje del mago? Estaba controlando y estaba escrutando totalmente, a través del tercer ojo, los vehículos de expresión de la persona, que del alma, la conciencia que tenía delante. Estaba viendo las causas que habían precipitado esos resultados que los tenía delante y por lo tanto no necesitaba utilizar el razonamiento para ver qué tenía, aclararlo, no, lo percibía al momento. Y eso daba facultades psíquicas y por supuesto incrementaba el sentido de responsabilidad en la línea de que si uno cometió un error, el karma sería mucho mayor. Por lo tanto, a mayor capacidad de respuesta a los mundos internos, más responsabilidad. El que lo posee puede controlar a los constructores de grado inferior, a los pitres lunares, ¿no? Vamos a continuar, a ver qué nos dice el tibetano. 3. Practicando la visualización se desarrolla el tercer ojo. Practicando la visualización se desarrolla el tercer ojo. Las formas visualizadas y las ideas y abstracciones que durante el proceso se revisten de forma y se les da forma mentalmente, se ven a pocas pulgadas del tercer ojo. Las formas que se visualizan y las ideas y abstracciones que durante el proceso se revisten de forma, se les da forma mentalmente y esta forma se ve a pocas pulgadas del tercer ojo. Por lo tanto, si nos focalizamos, imaginemos por un momento, en el entrecejo de alguien que tengamos delante, lo más probable es que estemos viendo, intentando ver, apreciando, a veces nos vamos a confundir bastante, con todo lo que este ser está construyendo. Las formas mentales, no olvidemos que nosotros le llamamos karma, es decir, lo que tenemos aconteciendo en esta vida es fruto de los deseos y muy especialmente de las formas erróneas de la anterior. Pero en lo que respecta a nuestro nivel evolutivo, es el mundo del deseo el que nos condiciona, la mente kama manástica, y nos devuelve otra vez al punto de partida, eso sí, un poquito mejor preparados. Por lo tanto, debemos reconocer que todo aquello que nos encontramos, todo eso que es la pesada cruz, la pesada karma, en el fondo es lo que necesitamos precisamente ¿para qué? Para que llegue un día en que reconozcamos que es responsabilidad nuestra y a partir de la cruz se hará cada vez más liviana, hasta que al final pasemos la prueba y ya no tengamos que soportar esa cruz, de volver a encarnar para deshacer todo aquello que habíamos construido de manera errónea.
Cuando el yogi oriental dice de concentrarse en la punta de la nariz, se refiere a este proceso. Esta frase engañosa vela una gran verdad. Se ven a pocas pulgadas del tercer ojo. Dice, cuando el yogi oriental dice de concentrarse en la punta de la nariz, se refiere a este proceso. Dice, esta frase engañosa vela una gran verdad. ¿Y por qué se concentra en la punta de la nariz? Precisamente para activar ¿qué? La visión interna. Aquello que os dije hace años que vengo repitiendo, 30 segundos como máximo cada día focalizados en el entrecejo. Y mirar los acontecimientos del día a día, no cuando me acuerdo, sino del día a día, el mayor tiempo posible desde el entrecejo. No cuando me venga la inspiración, no, sino en toda oportunidad. Y ya veréis que todo lo que acontece a la personalidad, pues queda en segundo plano. Cuando uno lo practica, se da cuenta de lo diferente que sería si se hiciera continuamente. Lo que sucede que, bueno, la telaraña de relaciones que hemos establecido en vidas pasadas aparece en esta, y lo que no podemos hacer a los demás, yo estoy por encima de la media, me aparto de todos los demás y por lo tanto no tengo karma, no, perdona. El karma está ahí, o lo aplicamos bien, o ese postre, ese pastel nos lo vamos a encontrar en la siguiente y probablemente en peores condiciones. Por lo tanto, adelante con ese cumplimiento karmático. Reconozcamos esa cruz y sobre todo entendamos el poder que tiene vitalizar el centro Ajna. Porque el centro Ajna habla de personalidad integrada, personalidad que al final va a ser poseída, dirigida por la propia alma, que está representada por la glándula pineal. El centro entre las cejas 4, dice, comúnmente llamado el tercer ojo, tiene una función poco común y peculiar. Los estudiantes no deben confundir la glándula pineal con el tercer ojo, y aunque están relacionados, no son lo mismo. Hay que decir una cosa. La idea, yo recuerdo los primeros libros que leí, hablaban del entrecejo como la glándula pineal, pero en realidad no es así. La idea parece ser que Blavatsky, pues no en la captación que se le dio el tibetano, pues fue una cosa que no acabó de percibir. A mí es verdad que era muy difícil tenerla aquí sujeta al plano físico, y se confundió. Entonces la enseñanza suya parte de que el entrecejo es la glándula pineal. No, la glándula pineal está por detrás. Lo que está delante es la glándula pituitaria, pero están tan cerca que probablemente se hayan confundido por eso. El tercer ojo se manifiesta como resultado de la interacción vibratoria entre las fuerzas del alma, que trabajan por la pineal, y las fuerzas de la personalidad, que actúan por medio del cuerpo pituitario. Es decir, la glándula pituitaria, o mejor llamado cuerpo pituitario. Parece que son dos. La pospituitaria o la antepituitaria y la pospituitaria. Por lo tanto, eso, cuando está activo, lo que te habla es de un que se le llama en medicina, se le llama la hipófisis, es la glándula maestra endocrina, ¿eh? ¿Sabíais esto, no? Es decir, es la glándula que regula el crecimiento, las defensas, todo. Curiosamente está en el entrecejo, ¿eh? Está en la cabeza, no está en el resto del cuerpo esa glándula, está aquí protegida como un tesoro. ¿Por qué? Porque el alma que se asienta en la glándula que está detrás, la pineal, es decir, el centro coronario, necesita de estar al lado de su reflejo para poder controlarla. Esto es el mito que tantas veces se habla del cochero, es decir, cuando habían los coches de caballos, pues evidentemente la fuerza volitiva de la personalidad en los caballos, el carruaje, pero la personalidad, pero el que estaba dirigiendo eso era el alma. Quien va conduciendo un coche, el conductor sería el alma y el vehículo sería la personalidad. El problema es que nosotros creemos que es lo mismo, pero no es lo mismo en modo alguno. Por lo tanto, si esto no queda mínimamente aclarado, no podemos, creo, entender muy bien qué significa el tema de la mónada, porque está por encima de todo eso. Lo que sucede que la presencia, la apertura del tercer ojo o el camino de acercamiento al desarrollo del tercer ojo nos va a presentar un panorama diametralmente diferente, muy sencillo, muy básico, muy sintético, y que va a hacer que todo aquello, dudas que teníamos respecto si es esto o otro, no, esto es otro, lo veo así, y no tengo ni por qué perder el tiempo para razonarlo. ¿Por qué? Porque lo que realmente nos aparta a todos es ni más ni menos que esa capacidad, esa idea que tenemos peregrina muchas veces de que esto se consigue al momento. La intuición viene, pero si queremos que la intuición sea sostenida, no tenemos más remedio que vivir una vida atenta. Y cuando se tiene una vida atenta, centrada, se está trabajando para que el tercer ojo se active.
Pero eso no es proponérselo, eso es realizarlo. No hay que perder el tiempo, lo voy a hacer, no, lo hago. Y en el día a día está el examen, ¿eh? En el día a día está en el examen. Dice, estas fuerzas negativas y positivas interaccionan y cuando son suficientemente potentes producen la luz en la cabeza. Así como el ojo físico vino a la existencia en respuesta a la luz del sol, también el ojo espiritual vino análogamente en respuesta a la luz del sol espiritual. Respuesta a la luz del sol espiritual. Planteo la pregunta, por si da tiempo para la etapa de preguntas, de si alguien ha visto la luz en la cabeza. Dentro de la cabeza o fuera de la cabeza. Porque tal vez sea una forma de percibir interesante. La luz en la cabeza. Dice, así como el ojo físico vino a la existencia en respuesta a la luz del sol, también el ojo espiritual vino, de forma análoga, en respuesta a la luz del sol espiritual, el alma. Dice, a medida que el aspirante se desarrolla, se hace consciente de la luz. No solo me refiero, dice el tibetano, a la luz dentro del aspirante mismo, sino la luz en todas las formas, velada por todas las envolturas y expresiones de la vida divina. Mirad, aquí mismo en la fotografía se ve luz, ¿verdad? Se ve el reflejo de la luz en el objetivo de la cámara, del teléfono móvil, los colores son como son y parece que el mundo de las nubes parece como un territorio, una isla lejana, que está una realidad nueva que está por encima del plano de la superficie de la Tierra. No obstante, esto lo que te dice que la visión interna, cuando se desarrolla, aprecia esos matices en todo lo que nos acontece alrededor. Hasta que llega un día, que una experiencia que se puede tener, porque este estudiante lo vio una vez y no lo ha vuelto a ver más casi, todo lo que está a nuestro alrededor está conectado como un hilo de luz que va hacia arriba, que va hacia arriba. Se puede ver en los seres humanos como cuelga una para abajo y luego va hacia arriba, como una liana. Y esto se ve en el reino animal, se ve en los vegetales de otra manera distinta, pero sobre todo se ve en los humanos. Y cuando esta experiencia se ha tenido, entiende que quiere decir eso de que todos somos uno y que venimos de un mismo punto. Eso es muy interesante. Continuamos. Dice, vamos a parar ya enseguida. Dice, a medida que el aspirante se desarrolla, se hace consciente de la luz. Dice, no me refiero a la luz dentro del aspirante mismo, sino a la luz en todas las formas, velada por todas las envolturas y expresiones de la vida divina. A medida que el aspirante se desarrolla, se hace consciente de la luz. No a la luz dentro del aspirante mismo, sino a la luz en todas las formas, velada por todas las envolturas y expresiones de la vida divina. Por lo tanto, si somos capaces de ver la luz dentro de todas las formas, quiere decir que estamos en un estado de evolución, que estamos contactando con nuestra propia alma y que lo que hacemos es ver esa luz, esa conciencia dentro de las formas humanas, por ejemplo. Y en el reino animal lo que vamos a ver es algo parecido, aunque no exactamente lo mismo, pero nos va a dar la impresión directa de que obedece a un arquetipo. Y en el reino vegetal, ahí con la sensibilidad de las flores, de los grandes árboles, de la hierba, probablemente sea el reino angélico el que nos transmita esa síntesis. Y con el reino mineral, con un poquito de práctica, probablemente al lado de una gran piedra o de una piedra pequeña, depende cómo sea, igual tengamos nuestro particular momento de silencio. A medida que se acrecienta su percepción de esta luz, así se desarrolla el mecanismo de la visión y viene a la existencia en el cuerpo etérico el mecanismo mediante el cual él ve las cosas a la luz espiritual. Este es el ojo de Shiva, porque solo se utiliza plenamente en el trabajo mágico cuando el aspecto monádico, el de la voluntad, controla. Por lo tanto, si no hay respuesta mínima a la voluntad al bien, va a ser muy difícil que este ojo interno esté abierto. Lo que puede haber es otra cosa, o puede ser un ojo que se abre un día, se cierra otro, en ciertos momentos del año, pues según qué lunas, puede estar mínimamente abierto, luego esto por cuestiones de evolución se cierra y así sucesivamente. Pero hay que decir una cosa, para que este tercer ojo esté abierto, este ojo de Shiva así denominado, no debe de haber ojo en el cual entre el mundo de la personalidad. Es decir,
no focalicemos nuestra atención al mundo de la personalidad. ¿Por qué? Porque ya debería de actuar de forma automática, alejada de nuestra atención. Y de hecho la personalidad debe funcionar de esa manera, porque si todavía necesitamos dedicarle un exceso de tiempo a la personalidad, quiere decir que algo todavía no hemos solucionado. Fijaos el camino que tenemos por delante, de superación de continuas pruebas. Voy a releer. Dice, a medida que se acrecienta su percepción de esta luz, así se desarrolla el mecanismo de la visión y viene a la existencia en el cuerpo etérico el mecanismo mediante el cual él ve las cosas a la luz espiritual. Este es el ojo de Shiva, porque solo se utiliza plenamente en el trabajo mágico cuando el aspecto monádico, el de la voluntad, controla. Por medio del tercer ojo, el alma lleva a cabo 3 actividades y son: 1. El ojo de la visión. A través de él, el hombre espiritual ve más allá de las formas de todos los aspectos de la expresión divina. Se hace consciente de la luz del mundo y toma contacto con el alma dentro de todas las formas. Así como el ojo físico registra las formas, también el ojo espiritual registra la iluminación dentro de esas formas, iluminación que indica un estado específico del ser. Abre el mundo de la radiación. Abre el mundo de la radiación. ¿Qué quiere decir? Pues que si puedo ver la luz que está dentro de los cuerpos de mis compañeros, de los congéneres, evidentemente puedo actuar mucho mejor. ¿Cómo? En sanación, por ejemplo, voy a utilizar ese poder de trabajar desde el entrecejo, pues para emitir una nota, una radiación positiva que posibilite que ciertas formas mentales desaparezcan y se puedan acoplar mejor a los patrones arquetípicos que necesitamos en estos tiempos. Y otras formas mentales caducas pueden ser apartadas, pero eso es siempre y cuando ese grado de pureza que se pide de nosotros ya forme parte consciente de nuestro equipo de expresión. Prefiero por pureza las cualidades básicas: inofensividad, palabra correcta y olvido de uno mismo, para empezar. Sin ese requisito, lo demás es muy complicado, porque nos estarían dando fuego en las manos para ayudar, y con el fuego lo que generaríamos sería un auténtico desastre. Sería aquello de el aprendiz de mago, ¿no? 2. El factor controlador en el trabajo mágico. Todo el trabajo de magia blanca se lleva a cabo con un propósito definidamente constructivo, que se hace posible mediante la voluntad inteligente. Todo el trabajo de magia blanca se lleva a cabo con un propósito definidamente constructivo, que se hace posible mediante la voluntad inteligente. En otras palabras, el alma conoce el plan, y cuando el alineamiento y la actitud son correctos, el aspecto voluntad del hombre divino puede actuar y producir resultados en los 3 mundos. Por lo tanto, si no respondemos a esa voluntad superior, a la voluntad de la presencia del alma, todo lo demás queda muy bien, pero hoy por hoy no va a ser práctico para nosotros. Venga, tenemos una barca maravillosa, con las alas desplegadas, una misión maja, muy hermosa. Dice, el factor controlador en el trabajo mágico. Dice, todo trabajo de magia se lleva a cabo con un propósito definidamente constructivo, que se hace posible mediante la voluntad inteligente, es decir, la capacidad de adaptación de la personalidad. En otras palabras, el alma conoce el plan, y cuando el alineamiento y la actitud son correctos, el aspecto voluntad del ser humano divino, del hombre divino, puede actuar y producir resultados en los 3 mundos. Hombre divino, todos somos divinos, respondemos a ese propósito. Si respondemos sí, si no, todavía no. Continuamos. Venga, la última ya es la hora. Dice, el órgano empleado es el tercer ojo. Su analogía puede comprobarse en el poder observado frecuentemente en el ojo humano, cuando domina a otros seres humanos y animales con una mirada, y con la mirada fija puede actuar magnéticamente. La fuerza fluye a través del enfocado ojo humano y también a través del tercer ojo enfocado.
Bueno, si habéis leído algún relato de los que explican experiencias que han tenido con algún maestro o con algún santón, la mirada, la verdad es que es difícil de sostener, muy difícil de sostener. Prácticamente no parpadea, te mira con una gran bondad, pero te mantiene la mirada fija, que lo que hace es que te ha escaneado de arriba abajo y no hay manera de salirse de esa influencia. Por mucho que uno se resista, además que uno no se resiste, prácticamente la experiencia queda como borrada, pero hay ciertas cosas como la mirada atenta, profunda, que se introduce en tus ojos, se introduce en los chakras superiores y ve precisamente y además detalladísimamente el estado evolutivo de esos chakras, que son el resultado de la evolución del resto de chakras del sistema endocrino y de etéricos. Bien, nos quedamos aquí. Ya es la hora, nos hemos pasado del tiempo. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan de Dios en la tierra. Que así sea y cumplamos con nuestra fuerza, con nuestra parte, perdón.